Pues, ok, amigos entrañables, yo hoy les he querido traer algo diferente. Buscando hace poco en la internet, me topé algo realmente diferente. Y espero que de todo corazón hoy podamos tener una charla diferente. Les voy a poner a escuchar algo bien diferente. Ya vuelvo con ustedes, pero quiero que escuchen atentamente. Hola queridos, queridos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este que es su espacio. Yo soy José y esto es El Gay de la Cuadra. Diversidad y actitud ante todo. El capítulo de hoy empieza con una frase que me ha dejado pensando todo el día. Ser diferente. Ay Dios, a ver. Yo siempre supe que era diferente, que había algo en mí que iba en contra de la marea. Cada quien le ponía un nombre diferente. Una tía decía, no, es que él es muy serio. Otra decía, no, es que él es muy tímido. Y había un vecino que decía, es que no, es que él es muy inteligente. Y él es muy así, y él es muy esto y lo otro. Pero en el fondo, yo sabía que yo iba en contra de la corriente. Y no porque era serio o inteligente, sino que, bueno, yo no actuaba como los varones. O lo que la gente decía que debían hacer los varones. Yo siempre supe que era diferente, me sentía diferente. Aunque cuando era niño no sabía exactamente por qué ni cuándo comencé a ser diferente. En realidad mi historia es la misma de muchos de ustedes. Que si jugaba con las muñecas, que si me la pasaba más con las niñas, que si me llamaba la atención más las cosas de mi mamá. Así que ni tan diferente, para ser sinceros. Mi historia es la misma. Yo de niño no sabía que era gay, o mejor dicho, yo no sabía de dónde venían esas plumas, porque ese simplemente era yo. Por eso cuando mis padres me preguntaban, ¿pero por qué mueves las manos así? ¿O por qué haces esos gestos? Yo no tenía respuesta, porque yo simplemente era así, soy así. Saben, yo creo que en el fondo esas mismas preguntas también se las hacían a mis padres, como en tono de reproche, me imagino yo. ¿Por qué lo están criando así? ¿Por qué no lo meten a hacer deporte? ¿Por qué lo consienten tanto? Así que hoy en día también entiendo que para los padres de hijos gays también debe haber mucho cuestionamiento. Yo sé que yo soy gay de toda la vida. Para mí es desde el nacimiento. Yo no puedo decirte si es genético o no, pero bueno, eso en realidad no me quita el sueño. Lo cierto es que hoy de adulto, cuando he hecho cabeza hacia atrás y en las memorias más borrosas y remotas de mi vida, me veo a mí, a mi niñito, a ese niñito gay que veía las telenovelas de Belinda y quería ser como Belinda. Yo quería actuar como Belinda. O veía a Diego Boneta y quería tener un amor de telenovelas con Diego Boneta. O veía los comerciales de la heladería Kreisel. ¿Saben? La que decía la heladería Kreisel. Hace helados de verdad en pocos minutos. Sin pilas ni enchufes, estoy loco, hielo, vueltas y vueltas, estamos resueltas. ¿Viste galleta? Príncipe con pepita. Con chocolate yo lo prefiero. Para todos los gustos, helados caseros. Heladería Kreisel Ultra. Hace helados de verdad en pocos minutos. Yo amaba la heladería Kreisel. Yo quería una heladería Kreisel, lo quería jugar con ella todo el día, pero no, eso estaba prohibido porque ese era un juego de niñas. Así que así crecí. Y fíjense que igualito, con heladería de Kreisel o no, igualito terminé maricón. Siempre fue así como una especie de oveja negra en la familia. Una oveja negra no porque fuese rebelde, porque en realidad era muy tranquilo. Era más porque, bueno, yo era diferente. Además, era el primer nieto varón de una familia de puras mujeres. Imagínate la presión. De hecho, les confieso que muchos de mis juegos de niños yo los mantenía en secreto. Yo desde pequeño siempre fui muy artístico. Me encantaba dibujar y dibujaba mujeres y me encantaba dibujar ropa y tomaba como referencia las fotos viejas de mi mamá y de mis tías en Navidad y en fin de año.
Recuerdo con claridad una foto cuando mi mamá tenía 16 años o algo así, y tenía un vestido rosado hermoso, largo, y el cabello así como para atrás, con capas, tipo la Farrah Fawcett. Y yo, wow, qué bella es mi mamá. Y también captaba con tanta facilidad lo que otros artistas hacían. Yo veía comiquitas, Candy Candy, y veía obras de teatro o telenovelas, y yo creaba telenovelas. Y ponía a mis primas y a los vecinitos de la cuadra a jugar a que actuaran en mis telenovelas. Y lo más cómico es que la gente se divertía. Mis amiguitos me decían, qué buena está esta novela, yo quiero ver qué es lo que va a pasar mañana. Eran juegos de mucha creatividad, pero era algo que yo no podía decir que me gustaba. Era algo que debía estar semisepultado. Entonces mi pequeño artista era también un artista de closet. No solo era yo en el closet, sino también mi talento. Saben, yo era así como el pingüinito de Happy Feet, que bailaba muy bien, pero que no cantaba nada, entonces tenía como unas ganas de echar un pie, pero los otros pingüinitos lo miraban feo. Bueno, yo era así, súper creativo y súper todo eso, pero no era mucho de celebrarse, porque era como alcahuetearme la mariconería y primero muerto que un familiar maricón. Yo recuerdo una vez que le dije a mi papá, siendo niño, estábamos en el carro, y yo le dije, papá, yo quiero ser actor. Y mi papá me respondió, para ser actor hay que ser bonito. Bonito y extrovertido. Y yo aparentemente no era ninguno de los dos. Mi papá dice que no recuerda que él me haya dicho eso. Y yo le creo porque probablemente pensó que era algo que yo simplemente dije a la ligera. A ver, mis padres, ninguno de los dos son personas que trabajan en el mundo de las artes, así que quizás ellos nunca vieron en mí, como yo tampoco lo vi en un principio, algún talento a desarrollar en el mundo artístico, porque era como un mundo desconocido. Yo crecí creyéndome que yo era hétero, sí, porque a mí lo que me habían dicho y lo que yo había visto en los medios de comunicación es que ser marica o joto, o como le digan en su país, era lo peor que te podía pasar, que los homosexuales eran malas personas. Y como yo no era una mala persona, entonces yo no podía hacer eso. Siempre había como una esperanza de que yo simplemente cambiaría con el pasar del tiempo. Sin embargo, hubo un episodio en mi vida, el cual nunca he contado. Yo tendría quizás unos 11 años de edad y esa tarde había estado con mis primas y mis primas estaban hablando de chicos, empezando a hablar de chicos porque estábamos pequeños. Y pues yo me puse a reflexionar en la noche sobre esa conversación. Y mirando el techo, yo me di cuenta esa noche que todo no iba a cambiar porque sí, que los milagros no ocurren de esa manera. Suena algo tonto, lo sé, pero fue así como si la inocencia, la niñez, se me cayó ese día de la cara. Y yo me di cuenta que yo no iba a cambiar. Yo me di cuenta que yo no iba a ser niña, que a mí no me iban a empezar a gustar las niñas, que lo que yo sentía hacia los varones era algo que estaba allí, y que yo iba a crecer, y que eso iba a seguir allí. Y me dio miedo. La noche se puso más oscura. Y yo lo que hice fue dejar de pensar. No, yo no voy a pensar en eso, ¿sabes? Voy a dejar de pensar para sobrevivir. Sobrevivir en un mundo donde un niño de 11 años sentía que no podía batallar contra esa inmensidad. Ese es quizás el primer momento en que yo me di cuenta que era gay. Pero no el momento en que lo acepté. Porque yo del mismo modo en que me di cuenta, también me hice la idea de que yo me iba a esforzar para cambiar. Entré en la negación más grande de mi vida. Así que yo simplemente dejé de pensar en eso, como haciéndome la idea de que si yo esperaba, que si yo me hacía el loco, todo iba a cambiar. Que era más fácil simplemente no pensar en el amor. Pero ¿saben qué? De algún modo u otro, todos los días de mi vida pensaba en eso. Yo siempre batallé con el hecho de ser diferente. Y de hecho no me daba cuenta que batallaba con eso. Quizás es porque siempre me lo dijeron. José, es que ser diferente es muy difícil, conlleva una vida llena de dificultades. Lo que nunca esas personas se dieron cuenta es que yo era diferente.
y que mi vida ya era difícil y que tratar de evitar lo que yo era no lo hacía más fácil, más bien complicaba todo más. Pero bueno, yo no entendí eso sino después de muchos años, casi que ayer. Porque incluso cuando crecí y conocí personas que me aceptaron, me enamoré, salí del closet, bla, 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 al principio pensé que lo más sencillo era no ser tan maricón. O más bien era como si mi ego, como que si yo me sentía como un maricón diferente, como que yo era gay pero no igual que los demás, y pues por eso yo no quería ser visto de manera diferente. Era un poco mi homofobia interiorizada, que de eso vamos a hablar en otro episodio. Porque hoy en día me doy cuenta que soy tan igual como cualquier otro ser humano, y como cualquier otra persona LGBT, como cualquier otro gay, otro maricón más. Pero bueno, luego tras los años y tras una cita que tuve con un psicólogo, él me dijo algo que me dejó pensando, y es que quizás ser gay no era el único motivo por el que yo era diferente, que quizás yo podía ser gay y ser una persona diferente, que de hecho el ser gay no era necesariamente lo que me hacía diferente. Y eso me dio como un twist, como un giro inesperado. Era como un cambio cósmico que yo necesitaba, porque me di cuenta que era cierto, que yo era diferente y que eso era lo que me hacía especial. Y comencé a darme cuenta y a valorar las cosas simples de mi vida. Valoré el hecho de poder sentarme a escribir y escribir muy bien. Empecé a valorar el hecho de ser un hombre sensible, una persona que conectaba con los sentimientos de los demás y con mis propios sentimientos. A darme cuenta que yo era talentoso. A darme cuenta que las personas diferentes muchas veces eran las que más se destacaban. Y luego, por el plano de mi sexualidad, me di cuenta que ser gay era lo mejor que yo tenía, porque era quien yo era, quien yo soy. Pero además yo tenía las herramientas para crear algo maravilloso sobre este tema. Y es así como nace el Gay de la Cuadra. Decido que me voy a convertir en bloguero porque quiero hablar sobre mí. Quiero hablar de temas que me apasionan como amor y sexo, hablar sobre el hecho de ser feliz. Y quiero hacerlo con ustedes. Y por eso estoy muy agradecido que hayan llegado hasta el final de este programa. Se les quiere muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Y gracias por estar conectados en estos 3 primeros episodios especiales que hemos sacado en junio para presentarles este proyecto. Ya dentro de muy poco, en unos pocos días, vamos a lanzar toda la temporada del Gay de la Cuadra. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse desde ya al podcast, desde su plataforma favorita. En cualquier plataforma donde ustedes escuchen su podcast, allí estamos nosotros. O también pueden suscribirse al canal de YouTube. Y como siempre les digo, saquen la escarcha. Esto fue el Gay de la Cuadra. Diversidad y actitud ante todo. Bueno, amigos, esto sí es realmente algo diferente. Yo recuerdo haber escuchado este podcast, yo iba en mi coche y yo dije, yo tengo que hablar con José. Yo lo tengo que contactar y yo le pedí a Dios que me pusiera a José en el camino porque yo quería hablar con José. Y aquí les tengo. José, ¿cómo estás, hermano? Gracias, bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Ay, José, hablemos de qué tan difícil es ser diferente. Mi respeto total, pero tú entenderás, no sé qué sensación le causa a otras personas, pero a mí me resonó profundamente. No sé en qué inspiración estabas tú ese día, pero yo siento que tú pones todo, quién eres, lo que has vivido, qué significa ser diferente y cómo has adquirido ese orgullo de ser diferente. Bueno, primero gracias por la invitación, Carlos. Gracias porque siempre es muy lindo que alguien que le haya llegado el programa, como tú dices que te llegó, a mí me llena de muchísima felicidad de que pues tú estás allí escuchándolo y te movió de esa manera. Porque bueno, de algún modo eso es lo que uno quiere, ¿no? Que la gente se sienta identificada o sienta quizás la emoción del momento. Yo creo que, bueno, la pregunta que tú me haces, ser diferente, yo
lo dije allí. De hecho, estaba yo ahorita escuchando el podcast otra vez y como que, wow, yo dije eso, yo escribí eso. Porque yo entro como en una especie de, como que cuando estoy escribiendo y es como me consumo, ¿no? Y es como que lo estaba escuchando como si fuese la primera vez. Ujú. Eh, porque sí, es así, creo que como que lo doy todo, un poco así. Ser diferente para mí es ser, hoy en día ni siquiera es ser yo mismo, ¿no? O sea, yo no creo que, lo dije ahí en el podcast, ¿no? Yo soy diferente desde que nací y lidiaba mucho con eso, pero hoy en día yo me doy cuenta que soy diferente, pero también creo que todos los seres humanos tienen algo de diferente. Lo que pasa es que a veces Ujú, no ujú. lo reconocemos. Es más fácil para todos vivir como animales sociales que somos. Es como que, bueno, vamos a seguir la corriente siempre. Total. Pero ¿en qué punto decimos, bueno, ya va? Mira, Yo quiero... José, a mí me interesó precisamente tu podcast, no solamente que tú hablas de cómo te encuentras tú como diferente y claro que vas por tu orientación sexual, pero yo voy a ese mensaje que tú estás hablando. Qué importante hablar es de la diferencia. Esta conversación hoy acá no es necesariamente de ser gay o ser flaco, gordo, de ser rico, pobre, ser autista o ser entre comillas normales. Creo que se trata de ser diferente y tú lo has dicho muy claro. Yo creo que en el fondo todos somos diferentes. Es decir, buscamos ser individuos, buscamos ser tomados de manera individual y que se nos respete esa parte única que cada ser humano tiene. Y en el fondo, todos somos diferentes. Entonces, no es que tú estés muy alejado. Esta conversación me parece muy importante tenerla, porque a veces uno mira al diferente, el que es el que tiene el color, el pelo de otro color, el que tiene su piel de otro color, el que tiene otro peso. Esta es Total. mi charla sobre ser diferente, José. Totalmente, lo que dices es cierto. Yo creo que todos tenemos algo particular que nos hace bien particulares, valga la redundancia, algo que nos hace ser diferentes. Y también es cierto, o sea, lo que comentabas ahorita me hizo como un poco me hizo recordar que yo también antes, cuando estaba en este proceso de negación, era como que yo me sentía súper diferente y me sentía como desconectado con el mundo, ¿no? Pero cuando empecé mi proceso de aceptación, también me di cuenta que habían cosas que yo sentía que me alejaban mucho de la gente, pero que en realidad no me alejaban, sino que simplemente estaban en mi mente, ¿no? Y tuve esa discusión una vez con mi terapista, con mi psicólogo, y era el hecho de que, mira, quizás tú piensas que tú eres diferente por esto, esto y esto, pero en realidad eso puede que te acerque más a otras personas. En realidad puede gente que piensa igual que tú. En realidad puede que ese sea tu camino. Y era cierto. O sea, yo sentía que yo no tenía nada en común con nadie. ¿Tú no crees que es que en el fondo todos estamos en un camino personal de buscar nuestra diferencia? Yo pienso que todos, en tu caso fue encontrarte y definirte en tu orientación sexual y quien tú sientes que eres como individuo, pero yo pienso que en el fondo todos nos estamos buscando diferenciar de una u otra manera. Sí. Bueno, yo creo que hoy en día yo lo disfruto mucho. O sea, yo es como que es diferente, voy por ello. Okay. Pero, pero, pero hubo una época que no. Era una época en que era como que no, yo quiero pasar desapercibido. Pero Y es que esta conversación es de esto, para quienes nos escuchen, ujú. precisamente que sienta que está pasando por esa etapa que tú pasaste y que describes muy bien desde niño. Yo pienso que a todos trasegamos por un camino de cómo encontrar nuestra diferencia y hablemos de cómo empieza, porque obviamente tú hablas de tu niñez, de tu infancia, eh, hablas de tu familia, habla de tu papá, esa conversación donde tú estás queriendo ser algo, por ejemplo, le dices que quieres ser actor y le dice que para ser actor hay que ser bonito y cómo hacer para que eso no te afecte cuando te lo está diciendo tu papá, que ya sé que veo que no tienes dolor, rencor porque sientes que tus papás son especiales, porque dice que incluso tu papá no lo recuerda y que tú le crees. Sí, yo le creo que no lo recuerda porque creo que a veces pensamos, y eso siempre lo voy a decir para todas las personas que estén escuchando esto, que estén viendo este programa, Sí.
porque inclusive nos puede pasar a nosotros. O sea, decir, yo me reconocí eso, que así como quizás él dijo algo a la ligera, yo quizás también en mi vida he dicho cosas a la ligera porque acepté que como seres humanos nos podemos equivocar. Porque la conversación fue muy a la ligera. Fue una conversación, no fue una conversación que yo me senté y le dije, vamos a sentarnos, voy a hablar de esto, voy a ser actor. No. Fue una cosa así, que yo llegué de la escuela y le dije, papá, yo quiero ser actor. Y me dijo, eso no sé. Fue algo así, 5 minutos. Sí. Pero son cosas que se quedan por siempre, porque fíjate, lo estoy contando cuántos años después en un podcast. Sí. También lo que yo creo es que a veces creamos, nosotros nos imaginamos la vida de otras personas, inclusive a veces de los seres queridos, como que, bueno, esa persona debe ser a seguir estos pasos. A veces pasa con los padres. Bueno, yo no soy padre, pero me imagino, porque a veces yo también lo hago con otros familiares, como que digo, oye, a mí me gustaría que siguiera este camino porque yo considero que esa es la manera correcta, que para eso es lo que él sirve. Pero no necesariamente es así. Nos cuesta mucho dejar orgánicamente que la persona crezca y vaya floreciendo. Y ¿Quién es? inclusive ¿Quién voy es? a contar otra anécdota también, que no la conté en el podcast, pero te voy a contar a ti, A que ver. me pasó con mi papá también. Él no se acuerda de ninguno de los dos, pero los dos pasaron. Yo le dije a mi papá eso, el que ustedes escucharon, que quería ser actor. Yo creo que estaba más pequeño, creo yo. Y él me dijo como que para ser actor hay que ser bonito, o sea, como que eso no está hecho para ti. Y hubo otra, ya yo estaba más grande, ahí estaba como más, un poquito más adolescente, como 13 años, más. Y yo le dije a mi papá que yo siempre de algún modo quería entrar en el mundo del entretenimiento, el mundo del espectáculo. Eso era como que lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Sí. Y yo le dije, yo quiero ser periodista de farándula, le dije yo, ¿no? Y mi papá se ofendió muchísimo, porque él consideró que eso era una carrera muy frívola, que yo tenía que ser como que, yo no sé, ingeniero de la NASA. Ok. Y claro, hoy en día yo digo, él tampoco lo recuerda en lo absoluto porque hemos tenido la conversación. Y él José, como... pero es que yo quiero tomar esa historia que tú dices, porque a mí me parece muy importante. Esto es una reflexión y mi charlas en Amigas Entrañables es una reflexión de latinos para latinos, porque tú lo has dicho. Es decir, a veces quienes nos estén escuchando esta charla entrañable entre tú y yo dirán, ay, sí, pero ¿cómo hizo el papá? ¿Cómo se le ocurrió al papá de José decirle eso? Pero me gusta tu mensaje y es el que yo quiero. ¿Por qué no nos damos cuenta que yo creo que todos hemos hecho en algún momento un comentario de esos casuales que uno no cree que vaya a impactar? Yo tengo una prima que siempre, una de mis primas, Claudia, dice que ella se acuerda que su mamá le hizo algún comentario, ella de chica, en un carrito, y le hizo algún comentario, mírame, no sé qué, y la mamá creo que ni le prestó atención o le hizo algún comentario tonto. Pero para tenernos compasión y entender que muchas veces hemos hecho un comentario a los pequeños, incluso como estamos en otra época, yo creo que ¿quién no ha hecho algún comentario de, por ejemplo, vamos a la playa? Yo recuerdo, yo soy más viejito que tú, yo tengo 51 y recuerdo que de repente amigas que me dicen, ay, Dios mío, miran esa gorda, ay, qué horror, es que cómo se le ocurre ponerse ese vestido. Yo creo que estamos en una reflexión profunda de que esto no lo debemos decir. No lo hemos querido decir con ese ánimo de ofender ni de impactar a otro ser humano de esa manera. Decimos mucho, no me imagino que tú en Venezuela, yo en Colombia, diciendo, ay, siento vergüenza ajena, es que yo no saldría así. Y al final uno dice, ¿a ti qué te importa? Aquí a nosotros qué nos importa, déjalo al otro ser, si es feliz con su bikini, si se le sale el gordo o la chica que es muy flaquita y que mira eso, yo no, si yo fuera tan flaco nunca me quitaría la ropa. Sí, Es que es la invitación a que no hagamos juicios porque siempre pensamos que es el otro el que comete el error, ¿no? sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que, oye, sería tan cool que todos podamos entrar como en un proceso como introspectivo y analizar todas esas barreras que tenemos, porque es tan necesario. Nos recibimos tanto como comentarios en el mundo, inclusive como hate, como odio. Sí, Ahorita como que el tema del hate está muy de moda por el social media, pero en general la vida muchas veces recibimos tantos comentarios que nos llenamos de cosas. Lo digo en el podcast también, digo, yo me di cuenta que yo era también un artista de closet y era totalmente así, porque era como que me han dicho todo el tiempo como que ser artista no es para ti. Y no solamente en la parte gay, sino también en otros aspectos. Lo que una normalmente cosa la es tu gente... orientación sexual y otra cosa hasta lo que tú Exactamente. querías ser, que muchas veces lo tenemos que ocultar. En nuestra Latinoamérica, yo también, igual que tú y yo estamos en Estados Unidos,
Ya ahorita hablamos un poco de eso, de cuando tú inmigras, pero yo, por ejemplo, aprendí en Estados Unidos que hay muchos de nuestros latinos que han emigrado y conocí a alguien en Miami que decía, mira, mi papá en Venezuela quería que yo fuera abogado. Yo nunca quise ser eso y acá ya le di el cartón a mi papá, pero yo siempre quise ser chef, porque antes, ahora es muy cool ser chef, pero antes era ser visto como que uno era el cocinero. Cocinero, Entonces, sí. entonces esa aceptación hasta de ser quien uno es, no solamente tu orientación sexual, la profesión que uno quiere ser, tantas cosas que todos nos toma mucho coraje ser diferente. Mira que en nuestra cultura hay muchas mujeres, tú eres más joven y estás en otra generación, pero hay mujeres que hasta ser divorciadas era motivo de que a veces la familia no le volvieran a hablar a esa persona. Claro que sí, te entiendo totalmente. Eso es un tema, el tema no estamos hablando de eso, pero el tema del estigma que llevan las mujeres en la Diferente, sociedad es brutal, es brutal. Y diferente. yo lo entiendo y siempre he dicho, de hecho, voy a decir esto brevemente, que de algún modo esta cosa de que el estigma que llevan las mujeres, que tú hablas un poco si se divorciaron y eso, se parecían, está como ahí un poco con la parte de ser gay y todo parte de la comunidad LGBT, porque básicamente ambas luchamos contra la sociedad tan misógina y tan machista que hay, ¿sabes? Que A la como que, mujer, no te pongas una minifalda porque si no tú claro. estás provocando que te toquen, que te agredan, tú estás invitando a que el hombre no tiene la culpa. Exactamente. Y de hecho siento que es como, es tan misógino eso por ejemplo, que de algún modo la mentalidad homofóbica lo que piensa es que este hombre quiere ser mujer, o sea, quiere actuar como mujer porque lo ven como súper cuadrado. O sea, es directamente, lo veo tan relacionado que es como que le tienen tanta, quizás como, les Puntos de produce tanto encuentro. odio, Claro, que a ellos les parece que algo que se asemeje a algo, a una energía femenina es completamente negativo. claro. Entonces, por eso. Yo creo que se puede uno identificar con el chico, el niño, la mujer, el desvalido, el que es de una raza diferente. Tú y yo somos latinos y entonces se Ujú. discrimina si eres indígena, si no tienes ciertos rasgos, si no cumples las expectativas de belleza, si no encajas dentro del modelo de lo que definimos como inteligencia. A mí me parece maravilloso que esto se esté redefiniendo y yo creo que es gracias a ustedes, José, la nueva generación. Si puedo ir más a un tema personal y ya yéndonos a otro lado, tú saliste de Venezuela y veo que estás ahorita en Estados Unidos, en Atlanta. Eh, ¿Qué tanto te ayudó eso? ¿Tú buscaste salir de Venezuela por querer ser tú o ya por las circunstancias que se están presentando en tu país? Y si salir, ¿qué tanto te ayudó a tu proceso de encontrarte y aceptar que eras diferente y a sentirte cómodo contigo mismo? Yo salí de closet en Venezuela, estaba yo todavía en Venezuela viviendo, y cuando decidí salir del closet, cuando lo hablé con mis Y padres, fuiste allá. Ah, muy cuando, bien. cuando ya a mis amigos sabían, también ha sido un proceso, yo no estoy diciendo que, Ujú. como que yo obviamente progresivamente, y creo que es así, inclusive hoy en día me parece que es como la manera inclusive está como más sana, ocurrió así, fue progresivo, fue como que bueno, mis amigos primero, luego mis padres, no sé qué, así fue, ¿no? Así ocurrió conmigo. Me vine para acá realmente fue por la situación del país, Ok, porque era muy complicada, todos sabemos la crisis que está claro. pasando en Venezuela. Y me vine para acá, pero obviamente yo hoy en día agradezco mucho estar acá, porque sí noté la diferencia de mis libertades, de muchísimas cosas que en Venezuela yo no tenía. Entonces sí, también siento que aquí en Estados Unidos, sí, Pero digamos, tú crees que es digo la más. libertad, tú crees que es la libertad que te da el anonimato, porque yo pienso que la gente suele pensar que de pronto Estados Unidos es todo perfecto, pero tú sabes que aquí también hay racismo, discriminación, homofobia. Totalmente, sí. Totalmente, claro que hay muchísimas cosas que pasan y son terribles, pero también estoy consciente que comparado con los niveles de Venezuela, aquí se lleva una vida mucho más cómoda. No significa que todo está hecho, Claro. hay muchísimas cosas por hacer, pero yo lo tomo con pequeños ejemplos. Por ejemplo, hay muchas cosas que siempre a mí como que me provocaban mucha rabia. Por ejemplo, yo decía, ¿por ¿En qué? Venezuela o aquí en Estados Unidos? No, en general, o sea, me Ah, ok, da dale. rabia que, por ejemplo,
yo no pudiese tomarme de la mano con mi novio donde yo quisiera. Eso siempre me dio como que, cónchale, yo quiero tener una vida normal, yo quiero tomarme de la mano con la persona que me estoy enamorado, y nunca lo voy a poder hacer, ¿sabes? Eso era como una cosa que a mí me carcomía. Sí. Algo tan simple como agarrar la mano. Tomarse la mano, darse un beso, y no estoy diciendo que aquí en Estados Unidos sea también lo más normalizado del mundo, tampoco. Sí. No, no es así. Por eso que tú dices que en Estados Unidos también la gente piensa que todo es perfecto. No, aquí también puedes sentir en algún modo, oye, ¿será que estoy seguro? Es una cosa que uno vive lastimosamente con eso todavía. O sea, es como que, ¿será que aquí es seguro hacerlo? Nadie nos va a atacar. Pero en Venezuela lo sentía más. En Venezuela lo llegué a hacer y me llegaron a gritar cosas. Por eso, aquí, por ejemplo. Jamás me han gritado nada. Ajá, ajá. Y entonces esas son como pequeñas cosas que al final van dándote una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Pero en realidad no fue el motivo por el que yo me mudé. No fue el motivo, no fue como que me voy a mudar porque yo voy a ser gay, ese es el único propósito. No, bueno, fue más bien yo al principio quería mudarme. Te entiendo. Bueno, yo, como esta también es una charla que se ve en Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en Argentina y en México, ¿tú crees que se puede ser, qué tan diferente se puede ser hoy por hoy en Latinoamérica? Porque yo veo que los jóvenes, yo estoy hablando de los jóvenes, yo tengo otra edad, papá, los jóvenes, yo los siento cada vez más libres a pesar de estar en Latinoamérica. Tú encuentras que el joven está encontrando ese espacio. Tú mismo me dices, Carlos, yo no salí de Venezuela por ser quien yo era, que si era la historia de pronto de nuestras generaciones. ¿Qué tanto tú sientes, ves cómo está eso en Latinoamérica? Yo pienso que sí está mejorando muchísimo. Yo siento que comparado para mí fue difícil, pero sé que para las generaciones que están atrás fue más difícil aún. Estoy completamente seguro y siempre pienso en eso porque he visto casos de personas que pueden ser mis abuelos y son gays en Venezuela y me imagino lo duro que fue para ellos y digo, wow, la verdad que sin Además duda... es que tenemos hasta unos códigos culturales absurdos. Yo, como te dije, yo soy colombiano y entonces te voy a decir, por ejemplo, mira lo que tengo acá. Acá estoy tomando mi café frío. Esto en Colombia, no sé cómo le llaman en Venezuela. Para mí esto es un pitillo, un popote en México, una pajita. ¿Cómo le dices tú en Venezuela? Pitillo. Un pitillo también, ok. En Colombia, en mi época, no sé ahora, pero mira que en mi época un hombre no podía tomar con pitillo. El pitillo o el popote o el straw que decimos en Estados Unidos era únicamente para las mujeres. Total. En bueno, Colombia, por ejemplo, cuando te subías a un bus público, cuando yo tenía 12 años, te tenías que subir al bus estando en movimiento. Te subías y te bajabas porque el bus en Colombia solamente paraba completamente para las mujeres. De resto, uno era considerado una niña o una señorita. En Ecuador, te cuento, en Ecuador tengo un amigo cubano quien ama el dulce y ama los postres. En Ecuador, tú sí sabes que los postres es considerado únicamente para las mujeres. Imagínate cómo estamos. El hombre que pide postre es como, no, eso no es para los hombres. ¿Qué recuerdas de Venezuela que tú dijeras, yo cuestioné este par, 2 o 3 de cosas en Venezuela, por ejemplo? ¿Tú recuerdas, tienes de infancia 2 o 3 actitudes como las que yo te estoy comparando? Yo sé que yo soy martillito. Un montón de cosas, la verdad, tú me dices eso y yo siempre, y vuelvo al tema del poder, yo siempre me sentí diferente, siempre me pasó eso, o sea, como que yo de niño recuerdo muchas cosas que yo desde ya esa edad no las veía, por ejemplo, graciosas. Yo siempre fui, tú también lo sabes, en nuestra comunidad también hay mucha diversidad, o sea, que hay mucha gente que es diferente, o sea, es muy amplia. Y hay mucha gente, por ejemplo, hombres gay que han tenido inclusive relaciones hetero y después son gays o... Vienen y van. Nunca pude ser eso, jamás. Yo siempre fui como que, es que no pude, lo intenté en algún momento, como que bueno, voy a intentar tener una novia porque la presión... Es decir, tú sí intentaste encajar en el sistema. En algún punto como que me decían, pero ¿por qué no tienes una novia? Entonces yo era como que, bueno, voy a ver si busco una novia, pero es que nunca, no sabía ni flirtear. Eso era lo más raro del mundo. O sea, cuando yo empecé a flirtear con un hombre, yo dije, ok, esto es normal, ¿sabes? Este tipo me encanta, yo sé chancear, yo sé flirtear con este chamo. Ya. Pero con otros, no. O sea, como que una chama era como que torpe, horrible. Eso es lo que realmente era normal, ¿no? Entonces, yo recuerdo que para mí tratar de, por ejemplo,
estas conductas como súper estereotipadas que se forman en la sociedad y que los hombres tienen que ser fuertes y hablar así, a mí siempre era, pero ¿por qué hay que actuar así? O sea, siempre como que me causó mucho ruido de que un varón no pudiese ser sensible. O sea, que un varón no pudiese decir algo de que sentía. Y era, pero, Ahí conecto contigo. Por ejemplo, en mi universidad, estando en Colombia, ya no era un niño, cantaba baladas y parecía que el hombre no canta baladas. Mis amigas me decían, ay, a mí me encanta también esa canción de, perdón, yo soy modelito 50, entonces esa canción de Daniela Romo de balada y parecía, pero sé que los demás me miraban como, Carlos, ¿por qué canta balada? Es decir, hay esa estructura que entonces el hombre no es sensible y yo pienso que eso está cambiando hartísimo. Y te voy a hablar de un tema que yo sé que te conecta a ti también, hablando de las generaciones. La semana pasada tuve una charla generacional. Yo sé que a ti te gusta el reggaetón y resulta que ahí, tú y yo que somos de generaciones diferentes, ahí encaja, ahí yo cuadro contigo. ¿Qué te gusta del reggaetón? ¿Qué ¿Sabes qué? A mí me encuentras en el gusta el reggaetón? reggaetón más ahorita que antes, porque A también ver. tuve una época que, o sea, no, en realidad siempre en general me ha gustado. O sea, Sí. yo cuando el reggaetón empezó a salir, yo era como 12 años. O sea, como que yo siento que yo crecí. Gasolina, la gasolina, me La imagino. gasolina, rácata, hasta abajo. Ese Sí, primero, ese reggaetón así, ajá. raw, crudo, ese fue el primer reggaetón. Como que yo me acuerdo claramente de eso. Y obviamente yo recuerdo, todavía lo dicen, pero en esa época inclusive más, era como que este ritmo no sirve, es demasiado vulgar, era una crítica súper fuerte con el Sí. reggaetón. Hoy en día yo siento que inclusive muchísima gente de cualquier generación lo disfruta. ¿Qué has Y encontrado en el reggaetón? a mí no me gustaba, o sea, como que me gustaba, pero yo sentía que, bueno, que no lo consideraba tanto música, pero hoy en día yo lo veo muy creativo. O Ujú. sea, como que aprendí a aceptarlo. También viviendo en Estados Unidos, ¿sabes? Cuando me mudé a Estados Unidos, como que yo, como que yo abrazo más todo mi cultura. Es como que Ah, ok. siento que nuestro Sí, ritmo, que nuestra forma de bailar, que nuestra claro. forma de ser es muy nuestra. Entonces yo siento que el Entiendo, reggaetón. porque a mí también me pasó. Se aprecia, a veces hay que salir para apreciar lo que se tiene, claro. Pero, ¿sabes por qué te hablo del reggaetón? Porque igual que tú, pues yo también al principio pues le presenté un poco de resistencia, no lo conocía, pero estamos hablando de la sensibilidad. Yo quiero seguir por el lado de la sensibilidad. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque es una de las cosas más normales de choque, pero yo tuve que hacer un ejercicio. Yo soy profesor y llego a tener contacto con 175 niños al año, cada año. Y recuerdo la primera vez que me presentaron a Bad Bunny, que A Batman, supongo lo conoces muy bien. Y claro. entonces no lo conocía, pero me empiezo a interesar. Alguien me dice que si conozco a Bad Bunny y no lo conocía y me dijo, no importa, hasta luego. Pero yo sí dije, no, un momentito, déjame ver de quién me están hablando, Bad Bunny, pero ¿qué es eso? Y tuve que escuchar un par de canciones y tuve que hacer el ejercicio de escucharlas varias veces porque entiendo hoy por hoy, entiendo que Bad Bunny es un genio porque muestra lo que tú acabas de decir, sensibilidad y vulnerabilidad. No estoy necesariamente diciendo que todas las canciones, pero hay unas canciones donde hablan de el hombre está, y él refleja lo que él canta. Es un hombre que se pinta las uñas. Veo que la nueva generación, hay muchas chicas que dicen, yo quiero un hombre sensible, como que se está rompiendo con ese esquema de antes la chica se enamoraba del machazo, del fuertote, y resulta que ahora, estoy hablando de los chicos, los de Ujú. 15 para arriba dicen, quiero un chico sensible, los chicos no tienen miedo de mostrar su sensibilidad y de expresar hasta en el reggaetón a través de figuras como Bad Bunny y otros que hablan el miedo a no ser, a ser diferente. ¿Has encontrado Total. esa sensibilidad en el reggaetón? Lo digo porque para mí yo la he encontrado. A mí también me pasa con el reggaetón, que creo que fue el momento en como que hice las paces, porque siempre me ha gustado, pero era como que, ay, bueno, pero es vulgar. Pero yo me di cuenta que eso realmente era porque era como todo ese chip cultural que yo tenía que ser sensual es malo. Y yo hice O las paces con la eso. liberación, Yo claro, hice las paces con eso. O sea, yo como que, pero si yo soy un animal sexual, o claro, sea, ya va, pero ¿cuál es el rollo de que yo, te entiendo. de que, El perreo, ya estamos hablando del perreo, el cuál es movimiento. el problema de que, o sea, como es toda esa cosa que cuando ponen esa canción y a ti te provoca perrear hasta abajo,
era una cosa como que no lo voy a hacer porque qué vulgar, eso es como de barrio, ¿sabes? Como que no, ya va, o sea, yo cuando estoy en mi intimidad, eso es lo que me provoca hacer, porque es un ritmo que evoca eso. Bueno, a mí me encanta bailar. Ok, sí, Y, igual. Pero, y me pasa no solamente con eso, me pasa también con la música en inglés, por ejemplo, Ariana Grande o los hip hop, ujú. son demasiado sensuales y me parece que es brutalmente, o sea, yo ahorita lo analizo a nivel también artístico, me parece súper creativo, o sea, es como todo lo composición, todo lo que hacen y el mensaje que dan, me parece que es un trabajo genial. Entonces yo sí Entiendo. lo aplaudo 100%. Claro, yo sé que y traigo a colación este tema del reggaetón porque creo que pues los jóvenes latinos conectan a través de un producto cultural como es la música. Nuestras novelas también están cambiando porque nuestras temáticas ya están dentro, ya ponen al elemento gay, a la gorda, al flaco, a la chica morena, que en nuestra cultura, ¿no? Estamos hablando de nuestra Sí. cultura como las telenovelas, las nuevas tendencias es que las películas latinas que se ven en Netflix le meten todo lo actual y yo pienso que es un cambio que está bien que lo tengamos. Te puedo hacer ya pasando del reggaetón, te voy a preguntar sobre un tema bien controvertido. ¿Qué Ok. piensas tú del lenguaje inclusivo? Eso de cambiar, en vez de ser amigo, amiga, amigue, en vez de ser compañero, compañera, compañere. Y es que quiero a través tuyo, tú representas a los jóvenes. ¿Cómo ves tú ese lenguaje inclusivo? Yo lo respeto bastante, no me incomoda, no me molesta. Me parece que sin duda es un gran cambio cultural. Es decir, enseñarle a todo el mundo que cambie los pronombres no es una tarea fácil. Pero mira, cuando yo era un niño, yo sentía que mi vida siendo gay nunca iba a mejorar. O sea, yo sentía que no había un panorama claro y sí cambió, ¿sabes? Pasaron los años y las cosas cambiaron. Entonces yo digo, no me cierro la idea. Y también veo que sí, que, o sea, que así como que sí, el lenguaje, yo soy hombre, soy gay, pero soy hombre. Y quizás el modo en que a mí me afecta, el de los pronombres, no puede ser tan fuerte como quizás le puede estar afectando a una mujer o a una persona que se identifica como género no binario. Pero entonces eso no me da a mí la potestad de decirle a la persona que lo que esa persona está diciendo está mal, porque Mm. yo sé lo que es sentirse renegado. Entonces yo no quiero empezar por ahí, como que no, tienes que hacerlo así, porque eso fue lo que hicieron toda mi vida conmigo. Yo prefiero Sí, escucharles y decir, ok, dime cómo te sientes, por qué te sientes así. Porque yo sé que se siente eso. Y porque también entiendo el argumento que dicen, bueno, pero si les molesta tanto que las cosas se digan eh, con la E al final, o entonces, ¿por qué en vez de decirlas todas en masculino? Porque es lo que se considera sí. el neutro, ¿por qué no le decimos todas en femeninos? Porque en vez de decir nosotros, cuando hay hombres y mujeres, decimos nosotras, pareciera que a los hombres no les gustara cuando se dice así, o uno todos, obviamente, un grupo. Mira, a Entonces, mí me gusta lo que tú hablaste de que si por lo menos uno no lo comprende, lo digo por los que somos de otra generación, o si uno no lo acepta, por lo menos escuchar. Escuchar, yo pienso que por ahí podemos partir. Parece algo muy sencillo y por eso puse esta frase de aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Si no empezamos por aceptar y respetar, por lo menos no se va a dar esa escucha que es lo que necesitamos encontrar. Yo voy a hablar por mi generación, que yo sé que algunos toman resistencia, pero yo creo que de pronto se malinterpreta. No es que no tengamos resistencia porque no queramos respetar a esa persona, es que entenderás que hasta, mira, yo enseño este español y desde el lado lingüístico se supone que en español no hay claroscuros, en español es él o ella, es decir, dime, no importa, dime si te llamo él o ella. Y hay unos jóvenes que están diciendo, no quiero ni él ni ella, déjame en la mitad. Y yo he aprendido a escuchar, y aunque yo mismo soy profesor de español, y desde el punto de vista académico, y yo estoy hablando aquí por las otras generaciones, que nos comprendan que a veces cambiar tampoco es tan fácil, pero yo he aprendido a escuchar, José. Y entonces más bien digo, bueno, tal vez yo en mi vida cotidiana no digo amigue, pero si alguien me lo pide, José, ¿cuál es el puto problema? Si alguien me dice, dígame compañere,
Se lo digo, a mí que me quita, ok, tal vez en mi vida cotidiana yo no lo uso y tal vez dejemos al otro ser. Si yo te pido, porque es que a veces es una petición personal, por favor, llámame, lo que sea, la persona te dice cómo quiere ser llamado, parece sencillo, pero deja que esa persona sea. Eh, parece un ejercicio fácil, pero parece que ahí hay un desencuentro grande, José. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo también creo, yo lo he reflexionado no solamente con este tema, sino con muchos otros temas, que a veces vemos el panorama de los cambios que hay en el mundo como lo que acaba de pasar, pero si tú ves en la historia universal del mundo, Mm. han pasado tantos, ¿sabes? Miles de años y siempre hay un cambio. O sea, como que yo no veo, ahorita sería imposible que alguien se vaya a presentar y diga, hola, yo soy José, mis pronombres son él. Pronto, yo no lo hago, me cuesta. Okay. Pero no lo veo imposible tampoco que en algún momento se pueda llegar a eso porque el mundo cambia. Lo que pasa es que nos resistimos al cambio, pero el mundo sí cambia y cambia inclusive a veces hasta más rápido de lo que pensamos. Al Entonces, cual, tú lo has dicho. Igual como cuando emigramos, llegamos aquí más rápido que la que nuestro espíritu se tarda en llegar aquí con nosotros. Eh, José, yo quise tomar tu charla diferente y quise mostrarte a ti. No solamente te doy gracias por ese podcast que tú hiciste, sino que quería que otras personas que están pasando por ese encuentro de ser diferente, el que sea, por su peso, por su manera de hablar, por su aspecto, por su edad, o porque simplemente somos diferentes, como tú lo dijiste, ¿qué, ¿qué le puedes decir? Porque tú ya tienes este proceso, tú tienes, discúlpame que te pregunte la edad, creo que tienes 20 y algo, tengo 27, 28. Tengo 28. 28, tienes 28. ¿Qué mensaje les puedes decir a esas personas que están en pleno proceso de encontrarse y ser diferentes? Yo les diría que lo primero que les diría es que todo va a estar bien, porque yo sé que a veces se siente que no va a ser así, sentimos que no va a ser así, pero yo les digo que sí, todo va a estar bien. Hay millones de historias distintas, ¿no? Hay historias de que vivir en el closet es una necesidad, porque hay violencia en la casa y cada quien vive una historia distinta. Entonces, no quiero decir como que sal y haz esto porque esto es la única manera que hay, porque es que la manera, no quiero caer en lo mismo que nos dicen siempre, como que esta es la manera de hacer las cosas. No, porque tú vas encontrando la Cada manera. persona Yo encuentra. también sentía mucha culpa al principio. Yo sentía culpa por todo. Yo sentía culpa porque yo era gay. O sea, como que, ay, pero es que yo no le conté a la gente rápido que yo era gay, que no sé. Yo sentía culpa por todo. Y era como que, y después dije, porque yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo a nadie a explicarle que yo soy gay, yo no le debo a explicarle a nadie mi sexualidad, ni con quién yo me acuesto, ni que si me gusta esto, que si me gusta el otro. Sí. Entonces, el punto es, Es decir, aprendiste a no pedir disculpa por quien tú eres. no, yo no pedí disculpas. Es que yo inclusive cuando salí del closet, yo era algo así como que, ay, perdón que no te lo dije antes, que yo estaba como confundido. Yo como que perdiéndole perdón a la gente por yo no haber contado que yo era gay, ¿no? Y después yo me di cuenta como que, pero ¿por qué yo pido perdón por ser gay? O sea, ¿por qué pido yo perdón por Por contar ser, algo? Porque claro. yo sentí que yo les había mentido. Pero yo no había mentido, yo había sido simplemente víctima de una sociedad homofóbica que me había hecho a mí a caer en eso. Sí. Y que es lo que no, a mí me gustaría que cambiara, y por eso yo hago este show. Y no solamente el show de contar la historia en general, porque mi show, el Gay de la Cuadra es a mí hablar de cosas de, hablo por ejemplo en otros episodios de la depilación, es decir, normalizar mi vida. Claro. Mira, hablemos ahí ya en esta parte para ir cerrando, porque no te quiero quitar tampoco mucho tiempo, pero mi punto de ser diferente y lo has llevado a tal punto que tú has hecho un website, tienes un blog y tienes un podcast que es uno de esos, pues el que acabamos de escuchar. ¿Qué tanto este proyecto te está a ti empoderando? Muchísimo, muchísimo, unos niveles que yo siento que como que estoy siguiendo mi niño interior, mi verdadero artista. Creo que también empezó todo por eso, porque yo soy periodista, pero yo sentía que era periodista, pero yo no estaba utilizando todo mi poder de comunicación para contar la historia, porque ya sea que me decían, no, no vende, o no, esto no es comercial, y era como que, ay, yo sé que puedo hacer esto, pero es verdad, eso no es tan comercial. Y dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer porque yo quiero conectar más con mi comunidad, porque otra cosa, que es un temazo también, Uh que -huh. probablemente no tomemos hoy, pero otra cosa que pasa mucho en nuestra comunidad es que vivimos mucho a veces estamos muy aislados, porque
porque somos menos, porque no nos conocemos, porque no nos conectamos. Y me pasaba así, era como que yo quiero conectar más con gente en mi comunidad. ¿Qué te pasa? Por ejemplo, conectar contigo. Qué maravilla que estamos haciendo esto. Sí. Porque muchas veces no podemos contar lo que sentimos o cómo somos o qué es lo que está pasando, porque nuestra historia es distinta a la otra persona. O sea, yo a veces trato de hablar de estos temas con gente hetero y quizás son aliados, te comprenden, pero no lo viven igual, porque no están en tus zapatos, no están en el momento. Entonces, por eso es como importante conectar con otra gente. Eso fue como la primera idea, es como que yo quiero conectar con gente. Fue como que, de verdad, súper personal. Fue como que, no, bueno, yo voy a hacer esto porque yo quiero conocer más gente, quiero ver qué piensa la gente. Y fue como creciendo la idea y fue como que, bueno, pero voy a hacer un podcast y voy a hablar sobre el tema. Esto también ha sido para ti liberador y te está ayudando a empoderarte y a encontrarte a ti mismo. Ha sido... Totalmente, 100%. Yo estoy, mira, no sé, yo estoy compartiendo parte de tu website a quien le interese y me parece genial de escuchar porque además pues es un website tuyo donde buscas un espacio de comunicación, aunque creo que pues obviamente tu espacio es muy inclusivo, pero creo que buscas empoderarte tú y creo que a través de que te estás empoderando, tú estás empoderando a la gente gay, ¿no? Porque tus temáticas, cuéntanos un poquito de cómo se te ocurrió esta idea y lo haces solo, estás acompañado. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? ¿Cuándo empezó? ¿Qué busca? Bueno, yo siempre quise hablar sobre estas temáticas, escuchaba programas, me pasaba mucho de que no solamente viviendo en Estados Unidos, sino inclusive en Venezuela, que yo sentía que los estadounidenses o los norteamericanos estaban como hablando de los temas y nosotros no hablábamos de los temas. Era como que, bueno, yo veía Drag Race o veía las películas de Netflix y yo decía, oye, qué bien que se estén hablando de todos estos temas, una pareja gay en Netflix, ¿no? Pero yo sentía que en Latinoamérica no se hablaba de eso. Y era como que, pero ¿por qué no se habla? Yo sentía que, como tú dices, que mi generación estaba como más preparada. O sea, yo sentía que, aunque no se hablaba del tema, pero estaba como ahí, como en el ambiente, como que la gente estaba más lista de lo que uno creía. Entonces, yo sé, pero ¿por qué nadie está haciendo un tema de esto? ¿Por qué no se hace? Tú sentías que faltaba ahí un espacio que tú mismo no encontrabas para ti. Y yo sentía que nadie los hacía, de paso. Claro. Hoy en día me doy cuenta que sí. Okay. Hay otra gente que hace unos podcasts en Perú, otros Mira. en Argentina, porque no había, no los estaba desconectado. Lo que yo decía es como que estamos desconectados unos con otros. A veces uno cree que uno es el único diferente y a veces aprendí un concepto que a veces es buscar nuestros pares, buscar nuestra tribu. A veces no necesariamente tiene que ser nuestra familia. Qué bonito que sea nuestra familia que nos apoye o no. Mira, yo acá, no sé si lo puedes ver, estoy compartiendo fotos de papá y mamá y creo que tú ahí, ¿cuántos años estabas en esa foto que estás ahí con tu pastel? ¿Tienes? Eso fue mi cumpleaños. Yo creo que yo ahí tendría como 5 años. O quizás sí, 5 años, yo creo. Tu papá y tu mamá, ¿cómo están hoy por hoy? ¿Cuál es la aceptación? ¿Cómo te apoyan? ¿Y qué le podemos decir a esos padres de esos chicos simplemente diferentes? No solamente gays, diferentes. Hoy en día estamos súper bien. Ellos también están bien, viven también aquí en Estados Unidos. Súper bien. La verdad, plena aceptación. No fue fácil, obviamente, también ha sido un proceso. Es decir, tú sí puedes entender que como padre es que los padres también sufren un proceso de aceptación de esa personita diferente que ellos tuvieron. Sí, lo voy a decir también que yo también he pasado por un proceso de mucha rabia. Yo también, creo que en un artículo escribí que la primera vez que yo me enamoré, porque el sentimiento nunca se me va a olvidar. La primera vez que yo me di un beso con un chico y me enamoré platónicamente de él, yo recuerdo que el primer beso, es que lo recuerdo con claridad, no, el primer beso que él me dio, yo recuerdo que, wow, a mí esto es como que todo el pecho se me puso así como caliente, era como fuego, ¿no? Y yo sentí como, alguien me quiere por primera vez, ¿no? Era así, estaba tan mal, o sea, que yo sentía que nadie me quería, que yo sentí por primera vez que alguien me quería. Pero aparte de eso, fue como rabia con el mundo. Era como que, ¿cómo el mundo me pudo negar este sentimiento a mí? Entonces agarré como rabia con todo el mundo. O sea, tenía rabia con mis padres, tenía rabia con mi familia, con la Gracias. gente, como que este mundo... Gracias por hablarlo, porque eso le pasa no solamente
eso le pasa a todos los que en algún momento sienten que se les ha sido negada una identidad, independientemente si eres joven, si eres mujer, si eres hombre. Cuando se le ha negado una identidad a alguien, estoy pensando en un familiar quien siempre habla de la rabia, y pienso que es normal pasar por una etapa así, Claro. ¿no? Hay que dejar esta rabia, hay que tener rabia. Y tenía Sacarla, rabia y empecé a sacarla, reclamar. procesarla. Y en mi caso yo escribía, porque a mí me gusta escribir, me gusta hablar, me gusta bailar. Entonces yo, muy artístico, ¿no? Yo hacía eso, escribía y con rabia, y escribía con rabia. Y así, lograba como canalizar eso y después de esa rabia no entendía nada. Y está bien no entender nada. Yo no entendía nada. O sea, Hay que sacarla primero, yo no hay que entendía que sacarla. era como que, pero ¿por qué tú actuaste así? O sea, como que... Y después con el tiempo yo empecé a reflexionar sobre ciertas cosas, pero vino con el tiempo. O sea, yo no fue de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia con nosotros mismos también. Yo me di cuenta que, oye, pero ya va, así como me cuestionaron todo ese tiempo, también los cuestionaron a ellos. Y debe ser bien duro porque tú no naces sabiendo ser padre. Tú aprendes a ser padre. Lo que pasa es cuando tú eres un niño, tú piensas que tus padres lo saben todo, pero es que no saben nada. Porque mis padres me tuvieron Pues cuando tenía tampoco, 18 años. ¿quién recibe instrucción de cómo ser padre? Nadie. Claro, claro, nadie, o sea, entonces yo como que, wow, yo ahorita, porque claro, yo ahorita soy un adulto, mis padres me tuvieron a los 26, o sea, que me tuvieron más joven de lo que yo soy hoy en día, y yo digo, wow, debe ser difícil, porque yo ahorita yo siento que yo no sé nada para ser padre. Entonces, José, ¿qué tanto fue importante el buscar ayuda externa? Porque a veces procesar esa rabia, identificar sentimientos y emociones no es así de fácil. ¿En qué momento entró? Porque tú haces incluso mención en el podcast donde tú estabas con un psicólogo. ¿En qué momento entró de tu vida esa ayuda y qué tanto crees en ella? yo creo mucho en la terapia, creo mucho en el psicólogo, pero también creo que la terapia por lo menos esto es muy particular, yo no digo que eso sea así. Sí. Ojo, quiero aclarar esto. Yo siento que en mi caso me empezó a funcionar cuando yo decidí hacerlo. Porque cuando yo era niño, mis padres me metieron en psicólogo. Y ellos Ujú. decían que era por miles de excusas, pero la razón era porque ellos querían que yo no fuese gay, ¿no? Y nunca funcionó. Yo sentía presión. Y creo que la terapia no sirve para eso. No es una conversión. O sobre Pero todo cuando la terapia en uno mismo no es el que la busca, es cuando te la exactamente, yo no ponen. buscaba la terapia y era como una resistencia y de niño yo sentía que por qué me ponen esto si yo no estoy haciendo nada malo y por qué me observan y por qué me mienten, porque yo sabía que la razón era no, porque como que tímido, pero yo sabía que no era tímido, era como que no, es que él amanerado, ¿sabes? Entonces era como que una presión era una presión brutal Es que es muy difícil uno sí, tratar de encajar en un modelo donde no es, no solamente tú, la persona gorda y sabe que no puede querer entrar en ese vestido que no le queda, pero quiere entrar en la talla S y no le queda la S. total. Porque pienso que el diálogo va más allá de esta orientación sexual, es a entrar en el molde que se nos ha impuesto, ¿no? Sí, total. De hecho, yo lo discutí, una de mis mejores amigas ha sufrido toda la vida de sobrepeso y hablábamos de eso. Ella también se identificaba, como tú dices, como que, oye, sí, o sea, como que yo pues, escucho tu historia y en parte es similar porque es también ese estigma de belleza, de que tienes que ser así y es muy duro. Pero ahora, viendo el tema de la terapia, sí, cuando yo tenía como 18 años, yo mismo un día estuve súper deprimido, súper deprimido. Y yo mismo un día busqué el psicólogo, lo busqué y yo recuerdo que fui y yo le dije así como que esto está pasando conmigo, no sé qué. Y yo fui así como que le lancé todo así. Yo antes de que empiece a hablar, yo necesito contar esta historia, está pasando esto y esto, y yo no sé qué pasa conmigo, yo quiero saber si yo soy gay, si es así o no. Y entonces él como que me dijo como que, bueno, eso solamente lo vas a saber tú. Y yo lo que te voy a ayudar es a Encontrarlo. Pero uno tiene la encontrar tu propia respuesta. respuesta, porque yo no vengo a solucionar nada en ti. Ya. Y eso es lo importante en la terapia, que el psicólogo no viene a arreglarte la vida, no viene a arreglar, a decirte, sí, sí, es verdad, tú eres gay, o decirte, sí, no, en realidad, el psicólogo no viene a arreglar tus decisiones, él viene quizás a aclararlas. Sí. Mira, José, ya terminando nuestra charla, no sé si tú eras consciente de que hay un Día Internacional de la Tolerancia. ¿Tú Fíjate sabías que que había no. un Día Internacional de la Tolerancia? No. Por la ONU, y hay la UNESCO
Principios sobre la tolerancia, y escogieron un día sobre la tolerancia, que oficialmente se instauró, es 16 de noviembre de 1996. La Asamblea General de la ONU invitó a los Estados miembros a celebrar el 16 de noviembre, el Día Internacional de la Tolerancia. Y nuestro tema hoy es una charla diferente, a respetarnos, a tolerarnos. Y yo mismo no sabía que teníamos un Día Internacional de la Tolerancia. Y ya para despedirnos, yo te agradezco muchísimo. Yo los quiero dejar que nos vayamos con una reflexión de un paisano tuyo, Carlos Baute. Yo no conocía esta canción, José. No sé si tú la conocías, pero escuchemos. Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros porque sea distinto. Cuidado contigo, te digo amigo. Straight up, straight up. Ay, 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 ay. No estás siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, juzgo menos y respeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. ¿Qué importa las creencias, religiones, diferencias de colores? Respetemos, no hay abismos con amor, somos lo mismo. Respeta, respétate, la vida. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo amigo. José, hermano, Qué buena canción. muchísimas gracias por tu tiempo, gracias
Te mando un abrazo, pero gracias por ayudarnos literalmente a abrazar nuestras diferencias. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación. Me encantó la charla. Gracias.